Hola alumnos, ¿qué tal? Deseo que se encuentren muy bien. El tema de la sesión de hoy es el triángulo rectángulo. Nosotros podemos recordar que el triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto y dos ángulos agudos. Además, cada uno de sus lados recibe un nombre especial. Por ejemplo, tenemos este gráfico. ¿Cuáles son los lados de este triángulo rectángulo? Pues la hipotenusa, que es el lado más grande. En el ejemplo será la letra C. Además tenemos estos otros dos lados que reciben el nombre de cateto. Ahora, estos catetos tienen un nombre especial a su vez. Uno de ellos será el cateto opuesto y el otro será el cateto adyacente. Pero, ¿de qué depende su nombre? Pues depende del ángulo que tú estés observando, al ángulo que tú vas a analizar. Por ejemplo, vamos a observar el ángulo beta. Para el ángulo beta, este lado que estoy señalando con el cursor es la hipotenusa, porque se encuentra frente al ángulo recto. Para el ángulo beta, el cateto opuesto, como su nombre lo dice, es el que está frente a él. ¿Quién está frente a beta? Así es, este lado denotado con la letra B. Finalmente, ¿quién es el cateto adyacente? El cateto adyacente será el que esté al lado del ángulo beta. ¿Quién sería? Si este lado es la hipotenusa, pues el cateto adyacente será este lado A. Nada más. Otro ejemplo. Ahora observemos al ángulo alfa. Para este ángulo alfa, ¿quién será la hipotenusa? La hipotenusa sigue siendo la misma letra C, porque se encuentra frente al ángulo recto. Para este ángulo alfa, ¿quién es el cateto opuesto? Como su nombre dice, el cateto que está frente a él. ¿Quién está frente a alfa ahora? Es el lado A. Este lado será el cateto opuesto para el ángulo alfa. Finalmente, el cateto adyacente para alfa será el lado B, porque C es la hipotenusa. El único que queda es el lado B. Veamos unos ejemplos para que lo comprendas mucho mejor. Ejemplo 1. En el triángulo ABC, determinar la hipotenusa, el cateto opuesto y adyacente para el ángulo alfa. ¿Dónde está alfa? Aquí. Muy bien. La estrategia es la siguiente. Primero, señala siempre la hipotenusa y después el cateto opuesto, para que al final te quede el cateto adyacente. Veamos el ejemplo. Primero la hipotenusa. La hipotenusa se encuentra frente al ángulo recto. ¿Quién será? Vemos la flecha verde, 5 centímetros. Completamos. La hipotenusa será 5 centímetros. Luego de la hipotenusa, señala el cateto opuesto. Veamos. Para alfa, ¿quién está frente a alfa? El lado que está frente a alfa es el lado BC, que mide 4 centímetros. Él es su cateto opuesto. Lo escribimos. Finalmente, ¿qué lado te quedó? Así es, te quedó el lado AB. Él será, por lo tanto, el cateto adyacente. ¿Para quién? Para el lado alfa. Así de simple. Mientras tú sigas esta estrategia, vas a poder identificar y reconocer los tres lados importantes del triángulo rectángulo en función a un determinado ángulo. Recuerda, primero la hipotenusa, luego el cateto opuesto y finalmente el lado que te queda será el cateto adyacente. Veamos un ejemplo más. Tenemos aquí, para el triángulo PQR vamos a determinar el cateto opuesto, la hipotenusa y el cateto adyacente, pero para cada ángulo, teta
y beta. Veamos la resolución. En este tipo de ejercicios, tú debes escoger con qué ángulo comenzar y te vas a enfocar solamente en él. Vamos a comenzar con el ángulo beta. Olvídate del ángulo teta, enfócate solamente en él. Apliquemos la estrategia. Primero, la hipotenusa. ¿Quién es? El lado que está frente al ángulo recto. Si aquí está el ángulo recto, frente a él está PR, que mide 2 raíz de 10 centímetros. Esa es la hipotenusa. La escribimos aquí abajo. H de hipotenusa, 2 raíz de 10. Listo. Volvemos al triángulo. Estamos analizando al ángulo beta. Ahora el cateto opuesto. ¿Qué lado está opuesto o está frente al ángulo beta? Quien está frente a beta es el lado PQ, que mide 6 centímetros. Él será el cateto opuesto. Lo escribimos aquí. Muy bien. Finalmente, el lado que te queda, que es QR, será el cateto adyacente para el ángulo beta. Y se acabó. Eso es el análisis para beta. Ahora analicemos el otro ángulo, el ángulo teta. Aquí está. Nos olvidamos de beta por un momento y nos enfocamos solamente en él. Aplicamos la estrategia. Primero, ¿qué reconocemos? Muy bien, la hipotenusa. Frente al ángulo recto, ¿quién está? Igual, el lado PR, que es 2 raíz de 10, sigue siendo la hipotenusa, no cambia. Lo escribimos. Para teta, hipotenusa 2 raíz de 10. Ahora, ¿quién sigue? Muy bien, el cateto opuesto. Estamos analizando a teta. ¿Quién está frente a teta? Vemos quién está al frente. Exacto, 2 centímetros. El lado QR. Él será el cateto opuesto para teta. Ojo, para él. Cateto opuesto, 2 centímetros. Finalmente, el lado que le queda es PQ. Y mira, este cateto está al lado del ángulo teta que estamos analizando. Entonces él es el cateto adyacente. Y se acabó. Eso es todo lo que debemos hacer. Identificar los lados del triángulo rectángulo en función a uno de sus ángulos. Muy bien, alumnos, esa es la explicación de los ejemplos. El tema está bastante sencillo. Te invito a que revises nuevamente el video para que lo comprendas mucho mejor. Recuerda seguir la estrategia para que puedas reconocer los lados sin ninguna dificultad. Primero, la hipotenusa. Luego, el cateto opuesto. Y finalmente, el lado que te queda será el cateto adyacente. Una estrategia infalible. Ahora te toca a ti resolver tu actividad. Nos vemos pronto. Bendiciones.